Seguimos en las 5 de las 7 y vamos a tratar un tema que ayer tocamos justo cuando terminaba el programa, que fue la designación de José Ugaz como el presidente de Transparencia Internacional, un organismo que lucha contra la corrupción en el mundo y que es sumamente importante. Tuvimos una entrevista con él en la mañana, nos dijo varias cosas interesantes. Primero que el aspecto que se está tratando de enfocar desde Transparencia Internacional es la impunidad, es la lucha contra la impunidad. No es solo... Que fomenta la corrupción, ¿no es cierto? Así es, porque no es solo que hay gente corrupta, sino que hay gente que nunca paga por esos actos de corrupción en el mundo, ¿no? Tenemos... No tenemos. No tenemos el audio. No tenemos el audio, pero más o menos eso era lo que conversábamos con él. Y yo le pregunté si es que su cargo de alguna manera colocaba los ojos del mundo sobre el Perú en materia de corrupción. Y me dice, bueno, el solo hecho de que he dado muchas entrevistas esta semana y todas terminan preguntando ¿y cómo va la cosa en el Perú? La cosa por casa. Así que creo que estamos también un poco más expuestos que antes, ¿no? Gracias a este nombre. En el mejor sentido de estar expuestos. Sí, claro, claro que sí. Carlos. Empezamos contigo porque Rolando Rete no debe haber sido el... No, ¿por qué comenzamos contigo? Mire, en realidad con la globalización, no quiero repetir las tesis del general Urresti, pero con la globalización sí yo creo que se ha constituido un sentido común corruptor, no solamente del que es corruptor en el sentido de que recibe la coima, sino del que hace la corrupción, ¿no es cierto? Entonces, empresas ya tienen de un porcentaje de sus inversiones y de los costos, diciendo, bueno, y esto va para resolver el problema del trámite, reducirlo, hacerlo. En caso de Japón, yo a veces leo de que los ministros que son descubiertos lloran. Se hacen el harakiri, por lo menos, como se llama, es una forma de controlar, ¿no es cierto? De que el honor es tal de que no pueden aceptar de que entrar a un juicio y que sean destapados como corruptos, en fin. Pero en la mayoría de los países eso se hace de manera más o menos secreta, reservada, se ponen los fondos en cuenta del exterior, o en algunos casos hasta al funcionario le pagan su colegio de sus hijos sin que sepa él. Y de repente quiere ir a pagar y dice, no, ya le pagaron el colegio de los hijos, ¿no? Y más o menos sospecha el funcionario de que alguien se trata porque le hizo un favor. Pero en el Perú hay que reconocer de que la corrupción avanza a pasos agigantados y no existe un mecanismo eficiente para abordarlo y resolverlo. Por eso la elección de José Ugaz es algo que debe ser resaltado mucho por todos los peruanos, pero empezar acá en el Perú para que Transparencia Internacional haga los estudios, los análisis suficientes como para que los poderes, el Ministerio Público, el Poder Judicial, etcétera. Pero también, bueno, yo no puedo dejar de sonreír, pero el problema es que cuando decimos Ministerio Público, le digo Poder Judicial, ya el tercer dedo me falta, ¿no es cierto? Entonces la corrupción abarca muchos sectores. Esas instituciones que tendrían que ser las principales vallas para la corrupción están también penetradas por la corrupción. Ese es el problema. Rolando, yo sí creo que tú tienes algo importante yo que sí decir. quiero en realidad felicitar a José Ugaz por este cargo, esta ONG Transparencia Internacional. Bienvenido, ¿no? Porque a la final todo peruano que tiene éxito para nosotros es un buen regocijo, que está muy bien que así suceda. Y hay que trabajar porque acá no solamente es de un grupo de que luchar contra la corrupción, sino yo creo que desde todas las instituciones del Estado, todos los partidos políticos deben estar involucrados en este flagelo que es la corrupción, que hace daño. Así como el impuesto de inflación le hace más pobre al pobre, la corrupción en realidad le hace a los pobres tener menor esperanza para poder hacer sus carreteras, agua potable, alcantarillado, hospitales, postas, medicinas, escuelas. Afecta a todos en un sentido ético, pero en un sentido material afecta sobre todo a los más pobres. Exacto, pero hay algo que le escuché y que me parece muy bien, ¿no? Ponernos de acuerdo para que también en la parte internacional muchos offshore en el mundo cobijan a este tipo de gente que
que de una vez ha sacado dinero ilegal de la corrupción y de muchas cosas más y que debemos de saber pelear todos, ¿verdad? Porque nosotros no queremos herramientas más finas, ¿no? Más finas, por eso no queremos más ecotebas, no queremos más cosas. La inteligencia financiera tiene que tener más atribuciones, fiscalía, entre Contraloría y Fiscalía, por ejemplo, debería haber un mandato, o sea, ¿no? Yo te mando un informe y tú no lo puedes obviar, ¿no? Porque a la Contraloría se la bypassean, ¿no? Y a la unidad de inteligencia financiera también se la bypassean, ¿no? Tiene todos los elementos ahora para poder luchar contra... No puede levantar secreto bancario. Todavía no, porque esto... tributario. Sí, pero tú te das cuenta cuando hacen transacciones financieras más allá de los de $1.000. Todo eso se registra. Y eso lleva a un informe de ¿verdad? La Unidad de Inteligencia Financiera al Ministerio Público. ¿Cuántos ha presentado? 4.000. Claro. ¿Cuántos procesos hay abiertos? 15. Pero esto es porque el Ministerio Público, que es el encargado de la investigación, tiene todos los elementos. Él puede levantar. El tema es que si Unidad de Inteligencia Financiera pudiera levantar secreto bancario, Unidad de Inteligencia Financiera trabaja en coordinación con las UIFs de todo el mundo. Entonces, por lo menos, como los delitos no se cometen solo acá, sino que normalmente tienen conexiones de fuera, si no te hace caso el Ministerio Público de acá, tú puedes compartir la información con la UIF del país vecino y si ese empieza el juicio, empiezas a fastidiar. Lo que pasa es que, tal como están diseñadas las cosas, UIF depende de un Ministerio Público que no le da la gana de investigar nada. No depende, porque depende de la superintendencia. Claro. ¿no? Lo que pasa depende en el sentido de que se haga algo, ¿no? No, pero es la responsabilidad del Ministerio Público, que él tiene que actuar de la mejor manera, porque a una información relevante de una unidad de investigación financiera, que es gente muy profesional, entonces tienes que oye... Pero no pasa. ¿Pero qué pasa? Ya, imagínate, le das herramientas, instrumentos. Por más que tú le levantes el secreto bancario, le dices, le pasas a la Fiscalía, y si no investiga... Se la pasas a la Fiscalía del país vecino, y ese se investiga y le malograron el negocio, porque así es, ¿no? ¿Qué dice Carlos? Brevemente. Creo que es verdad, la corrupción afecta mayormente a los pobres. ¿Por qué? Porque se encarecen las cosas, los costos, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Porque no se realizan las obras. Claro, no se realizan las obras. Pero no se dice que beneficia a alguien, pues, ¿no es cierto? Sí, claro. Encarece, o sea, desfavorece a los pobres, pero favorece al grupo corrupto que está ligado con los intereses del poder y que tienen la facultad de corromper o aceptar la corrupción. Me llama la atención que toda la campaña contra la corrupción, muy buena, que debe ser más eficiente, debe no solamente centrarse en municipios distritales, municipios provinciales, gobiernos regionales. Y a nivel central del Estado, ¿qué corrupción hay? ¿No aparece ninguna corrupción? No, a cada rato la Contraloría acaba de denunciar a Sedapal. Pero no es Sedapal solamente, sino sectores importantes del gobierno, compra de armamentos, compra de uniformes, compra de raciones, inversiones de miles de millones de dólares, ¿cómo se llama? Para el tren, para no nunca, no hay nada. Solo postor. No hay nada. Ese es un tema que también debería ser reflexionado, ¿no? La compra de gobierno a gobierno que no se puede investigar. El satélite compras de gobierno a gobierno no se puede investigar. ¿Cómo? No te dan la información. En general, los mecanismos de lucha contra la corrupción no mejoran, pues. Claro, la transparencia. Por más que uno pida, te dicen, no, ¿sabes qué? Lo tiene el gobierno francés. ¿Pide el gobierno francés? No, pide el gobierno peruano. Bueno, pero la Comisión de Inteligencia del Congreso, que es una sola, que no cambia de miembros, que dura 5 años, sí debería tener acceso a esa información, por más reservada que fuera y por más vinculada que esté a la defensa nacional. Pero no solamente en eso, ¿no? También tenemos los programas sociales, que ahora se compran muchos alimentos sin debida licitación. Claro, ¿no? Por favor. O sea, la relación gobierno-gobierno no solamente se da en función de compra de medios bélicos para la defensa, sino también con una empresa de otro país que está protegida por su gobierno, ¿no es cierto? Y entonces el gobierno peruano negocia con el gobierno anterior primero, pero ciertamente que hay intereses, pues, claro. Llama el presidente del país vecino, decir, traten bien a su empresa. Claro. Bueno. Que no lo investigue, ¿no? Que no lo investigue. Pero eso es. Conocemos. Vamos a ir a una pausa y continuamos con
el voto golondrino y la RENIEC hubiera sido magnífico que lo hicieran antes, ¿no? Un poquito antes de las elecciones, pero en fin, sabemos que la RENIEC tiene también muchísimo trabajo, no sé si tiene presupuesto urgente para atender algo tan complejo como esto. Ya venimos.